Y mire, precisamente para hablar pues de esta alarmante crisis hídrica, saludo con gusto al doctor Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bianca. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Todo muy bien por acá. Qué bueno, me da mucho gusto y gracias por compartir esta entrevista en este su espacio. Bueno, pues por favor, coméntenos por qué se está dando la falta de agua potable, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando lo podemos dividir en muchos aspectos. El aspecto histórico es que pues, hemos requerido ya desde hace varias décadas de recibir agua de fuentes externas, de cuencas externas, y entonces le estamos robando al Estado de México y a las cuencas de al lado mucha agua para sobrevivir. En épocas recientes, esta agua ha venido bajando muchísimo. ¿Por qué? Por un lado, el cambio climático ha hecho que se reduzcan mucho las precipitaciones. Por otro lado, hemos tenido 3 años muy secos. Uno puede ver la cantidad de sequía que ha tenido el país en términos generales en los datos de Conagua en los últimos 3 años. Y finalmente, el gran problema que hemos tenido este año, fundamentalmente, que ha sido más seco que los años anteriores, es el niño, el problema del niño. El niño, que es un fenómeno que dura de o sea, que pasa entre 2 y cada 2 años o cada 8 años, y que por lo general lo que hace es que se vuelva un poco el país más seco. Ahora, si uno le suma el niño, más el cambio climático, más las sequías, pues uno va a acabar teniendo este gran problema de poca agua en las presas que tenemos, que en realidad, digo, estaba escuchando yo los datos, la diferencia es del 100%. O sea, con respecto al total de la presa, pues sí baja el 30 y tantos por ciento, pero con respecto a lo que tendríamos que tener, que es como unos 600 millones de metros cúbicos, pues ahora solo tenemos 300. Entonces tenemos mucha menos agua de la que deberíamos de tener, tanto para el Estado de México como para la Ciudad de México. Hemos visto diversas protestas sociales ahora, bueno, pues en colonias donde anteriormente no se hablaba, no se conocía esta falta de agua como ciudadanía. Luis, ¿qué podemos hacer? Viene, bueno, se prevé un año tal vez un poco igual de caluroso que el pasado. El pasado, bueno, pues con nada se quitaba el calor. Está ya esta problemática del agua. ¿Qué podemos hacer en cuanto, pues, de manera individual y también en conjunto, ya como ciudadanía? Bueno, sí, recordemos que el niño no ha terminado. El niño termina en mayo, junio de este año. Entonces vamos a seguir teniendo época de secas y probablemente las lluvias no sean particularmente altas tampoco este año. Entonces sí tenemos que enfrentarnos a un gran problema de falta de agua, no solo este año, sino el próximo, ¿no? O sea, no solo el 2024, sino el 2025. ¿Qué podemos hacer? Yo lo dividiría en dos grandes aspectos. Lo que podemos hacer ahora que estamos en un momento de emergencia y lo que debemos de hacer en un futuro para no seguir viviendo esta serie de grandes problemas que van a ser cada día más fuertes, porque el niño cada día va a ser más fuerte, porque las sequías y el cambio climático cada día van a ser más fuertes. Entonces, ahora lo que debemos de hacer es, uno, sí tenemos que ahorrar agua a nivel individual, y dos, sí tenemos que pedirle a las autoridades que distribuyan el agua de la forma más equitativa. Muchas de las colonias que están protestando son porque son las que tienen menos capacidad económica, mientras las colonias que tienen más capacidad económica no están sufriendo de agua. Entonces, tenemos que reducir nuestro consumo, particularmente no regar los jardines, que es donde el consumo es mucho mayor en estas zonas en las que las casas tienen jardines, y hacer un reparto bastante más equitativo. A largo plazo tenemos que pedirle a las autoridades, a nuestros gobiernos, que manejen mucho mejor el territorio. El agua en la Ciudad de México, 70% viene del acuífero, y para que ese acuífero se mantenga hidratado, necesitamos que todo el suelo de conservación se mantenga como suelo de conservación. Y eso implica, por ejemplo, que no se urbanice el suelo de conservación, que es lo que se está pidiendo, por ejemplo, con el Programa General de Ordenamiento Territorial. Entonces, tenemos que pensar en el largo plazo en políticas públicas de un buen manejo del territorio para que el ecosistema nos dé sus servicios, que son infiltración de agua, y así podamos tener en el largo plazo agua para 20 y tantos millones de habitantes. Claro. Luis,
¿Algo más que te gustaría compartir con nosotros acerca de este tema y que no te haya preguntado? Pues yo creo que 2 cosas pequeñas. Una, sí pensemos también en el largo plazo. Las emergencias nos hacen reflexionar qué estamos haciendo y nos hacen modificar nuestros hábitos, pero sí tenemos que pensar en el largo plazo, sobre todo en políticas públicas de manejo. Y el otro es, no partidicemos esto. Este es muy fácil de echarle la culpa a cualquier partido, ¿eh? Un partido contra otro, de la culpa de esto es de los anteriores, la culpa de esta es de los actuales, etcétera. En realidad, el problema del agua nos afecta a todos independientemente del partido. No le hagamos caso a los electoreros y hagamos y solicitemos estas medidas de corto y largo plazo para poder tener agua, porque esto nos afecta a todos independientemente de la ideología que tengamos. Perfecto, ahí está el llamado. Muchísimas gracias, Luis Zambrano, quien es investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta pronto.